Palestina y Europa con Benjamín. Bueno, ya podemos empezar, ya ha llegado Ifi. Por favor, Mira, ante la situación geopolítica que ha dado Néstor, que decíamos que ante la situación que ha dado la geoestrategia política del sindicato de trabajadores, pensábamos que había un debate y a ver qué rumbo o qué tipo de organización podíamos tener. Entonces el eslogan es geopolítica internacional y repercusión en la clase obrera. Y para eso podían hablarnos Chiqui, Concepción Cruz Rojo, que ha sido coordinadora de epidemiología y programa de salud en el distrito sanitario de la Bahía de Cádiz y La Anda. También ha sido profesora del Departamento de Medicina Preventiva y Salud en la Universidad Pública de Sevilla, entre otras cosas. También es muy importante que lo sepáis, que es la madre de nuestro compañero Sergio de Lumbre, que es amigo nuestro y ha venido por aquí ya unos cuantas veces. Hizo el documental sobre Libia. Y por otra parte está Pepe Barroso, que en Tarduca casi no necesita presentación. Pepe Barroso fue trabajador del metal en Astillero, en Puerto Real. Era militante del Partido del Trabajo y en el año 79 pues fue en las primeras elecciones que hubo en esta democracia, entre comillas, pues fue alcalde de Puerto Real. Como alcalde de Puerto Real se ha llevado 28 años siendo alcalde. Yo creo que es el alcalde que ha estado más tiempo en un pueblo o pequeña ciudad en la provincia de Cádiz, ¿no? ¿Qué pesa? Y más. Y más. Y hasta que se exilió en el 2012 y se fue a Cuba. Estuvo allí porque yo creo que Mandata lo quería encarcelar porque habló un poquito bien del monarca, del emérito. Así que le damos paso a Pepe. Efectivamente, voy a hablar de primero. Pepe. Bueno, buenas tardes ya a todos y a todas. Y cuando venimos para acá, Chiqui y yo habíamos de alguna manera convenido en que lo más importante de este encuentro, más que darles una información que pudiéramos considerar interesada por aquello de que todo el mundo conoce nuestras tendencias, pues lo mejor sería que favoreciésemos un debate, que ustedes pudiesen preguntar, aquello que supiésemos lo diríamos, aquello que no, posiblemente habrá alguien, mujer u hombre, o hombre, que lo harían en nuestro lugar, pero de lo que se trata es que ahora, cuando salgamos, cuando esto se termine, vayamos lo suficientemente pertrechados para hacer frente a los embates de naturaleza ideológica que estamos soportando y al proceso de contaminación mental que se está dando acusadamente en los últimos tiempos, yo diría que en unas circunstancias y condiciones sin parangón en los últimos 40 años. Bueno, se me ocurre que el parangón en todo caso sería con el referéndum de la OTAN, con una cosa, digamos, que parecida. Y sobre lo que estoy diciendo en este caso concreto, sobre el proceso de control mental ideológico que están llevando a cabo, un ejemplo el otro día que lo han comentado algunos de los periodistas digitales que pululan por ahí. El martes 25, el telediario de las 3 de la tarde abrió con una información relacionada con los kits que habría que comprar, que poco menos lo que venía a decir era que estamos con la Tercera Guerra Mundial en ciernes. O sea, el grado de terror que está empezando a inocularse de manera interesada entre la opinión pública me hizo el otro día buscar una frase de Maquiavelo que yo recordaba, que la tengo aquí, que va a ser lo único que voy a leer. Prometo que todo esto no lo voy a hacer. En todo caso será para apoyarme en alguna de las afirmaciones.
que era la siguiente: aquel que controla el miedo de las gentes se convierte en el amo de sus almas. Aquel que controla el miedo de las gentes se convierte en el amo de sus almas. Y los lacayos, los marinjeros, que representan los intereses de las élites que pretenden imponer un nuevo orden, me estoy refiriendo a los Sánchez, a los Feijóo, a los Yolanda Díaz, me estoy refiriendo en definitiva a todos aquellos, a todas aquellas que están favoreciendo la vigencia histórica de esta afirmación, son los que de alguna manera están propiciando que se conviertan los fondos de inversión, el complejo militar industrial, los nuevos poderes del nuevo orden, las minorías, en los amos de nuestras almas, y que lo que parecía hace 10 años un mundo distópico se esté convirtiendo, como de hecho está sucediendo, en un modo real, el mundo real. Porque claro, ustedes están, imagino que en ocasiones apesadumbrados, oyendo cifras, y las cifras que están ahora mismo más en vigor son 5% del Producto Interno Bruto del gasto militar de España concretamente, y bueno, y de la Unión Europea, y 800.000 millones de euros. Bueno, ¿qué significa? Que el 5% se va a alcanzar con el gasto de los 800.000 millones de euros, 150.000 en forma de crédito, no de los fondos de cohesión, y 650.000 aportaciones presupuestarias de cada uno de los presupuestos de cada uno de los países. Son dos cosas diferentes, son complementarias. ¿Alguien puede decir si son diferentes o complementarias? ¿Lo ha dicho alguien en el Parlamento? ¿Alguien ha preguntado por ello? ¿Lo ha dicho el presidente del gobierno? No, estamos hablando de cosas diferentes. Un primer gasto de 800.000 millones de euros en los próximos 4 años para prepararnos para el horizonte del año 2030, y luego, y de manera continuada, un proceso de acercamiento, en el caso de España y de la Unión Europea, del 2% del Producto Interno Bruto en gasto militar, hasta alcanzar el 5%. Estamos ante una gigantesca estrategia de transferencia de rentas, de las rentas del trabajo a las rentas del capital. Como se dice en Román Paladino, y ahora que tenemos tan cerca el carnaval, usemos un término carnavalesco, en Cádiz, nos están quitando la cartera. Y para quitarnos la cartera necesitan aterrorizar a la opinión pública, crear los miedos para que de esa manera se conviertan en dueños de nuestras almas y de nuestra cartera. Y eso lo está haciendo la Unión Europea, pero lo está haciendo también el PSOE, lo está haciendo también el Partido Popular, lo está haciendo Sumar y Podemos, en la medida en que cuando hablan de este tema en el Parlamento niegan cualquier aumento del gasto, pero no explican las razones por las que nos están sometiendo a esta especie de horcas caudinas. Las razones, en profundidad, sobre ellas vamos a tratar, Chiqui y yo, de hablar. ¿Qué se está haciendo para crear los miedos y convertirse en los dueños, en los amos de nuestras almas? Pues se está haciendo usando términos de un grosor que asusta. Recientemente, ese pretendido napoleoncillo de nuevo cuño, de nombre Manuel Macron, dijo: en el año 2035, o sea, en el horizonte de 10 años, la capacidad disuasoria nuclear de Francia podrá alcanzar tal nivel de eficacia que podremos matar 80 millones de rusos en el plazo de 10 años. 80 millones de rusos, que significaría, extrapolándolo en el tiempo, respecto de los rusos que actualmente viven en Rusia, pues serían
más del 40% de la población rusa. O sea, estaremos hablando de más del doble de lo que supuso los efectos de la agresión nazi a Rusia, a la Unión Soviética, en el año 1941 con la Operación Barbarroja. Estamos hablando de cantidades monstruosas. En paralelo, se habla de rearme en la línea de lo que marca Macron para enfrentar una agresión rusa o preparar una agresión a Rusia. Porque alguien nos ha explicado, Sánchez o cualquiera de los miembros de la izquierda sedicente, cuáles son las razones por las que Rusia nos quiere atacar. ¿Alguien sabe explicar, cualquier ciudadano de a pie, cuáles son las razones por las que Rusia pudiera pretender llegar hasta la provincia de Cádiz? Se me viene a la memoria que yo creo que muchos de ustedes que habrán leído sobre la historia reciente y no tan pretérita de nuestro país, las que tuvo que ver con el franquismo, aquellas afirmaciones que en el franquismo se hacía después de la guerra civil para justificar los desmanes que estaban cometiendo, la ruina y el hambre que estaba sufriendo España después de la guerra civil. Aquella afirmación típica del franquismo que decía, o que era, Rusia es culpable. De nuevo, 85 años después, se vuelve de nuevo, insisto, a afirmar, sin explicar cómo ni por qué, que Rusia es culpable. ¿Alguien puede explicar cuáles son las razones que puedan tener para afirmar que Rusia es culpable? ¿Ustedes habrán oído alguna vez a Putin hablar acaso de que quiere tomar Groenlandia, como ha hecho Donald Trump, o matar 80 millones de europeos? ¿O habrán oído más bien la opinión de Putin a través de la que dan en su supuesto nombre los telediarios o afirman los representantes de aquellos que quieren apoderarse de nuestras almas? A ver, que alguien diga en qué momento Putin ha hablado de agresión. ¿En qué momento Rusia ha llegado a hablar de que quiere, porque considera que es fundamental para su seguridad nacional, como dijo ayer Vance, quedarse con una parte de Europa? Alguien podría pensar que lo contrario de lo que estoy diciendo está sucediendo en Ucrania. Pero yo creo que una de las cosas que deberían ustedes de preguntar es que, ¿qué está pasando en Ucrania? Porque eso nos obligaría a llegar a los antecedentes y hablaríamos de cómo en el año 1990, en febrero del año 1990, James Baker, en nombre de George W. Bush, confirma y afirma ante Gorbachev que la frontera de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, inicialmente fundada con 12 países, no se acercaría a la frontera de Rusia. Afirmación que obviamente dejó sin efecto cuando en 2008 ya empezaron a hablar de la conveniencia, después de que eran ya más de 20 países los miembros de la OTAN, ya muy cerca, por no decir en la misma frontera, que estaban pegaditos a Rusia, bueno, que lo conveniente sería que Ucrania también se incorporase. Ucrania, que no nos olvidemos, con las plataformas misilísticas pretendidamente exigidas por los Estados Unidos para garantizar la seguridad de Europa, se situaban a 3 minutos de Moscú. ¿Alguien sabe que en Ucrania primero hubo un golpe de Estado que depuso a Yanukovych, que fue un presidente legítima y democráticamente elegido en beneficio de Poroshenko y posteriormente de este payaso de Zelensky, para iniciar un proceso de nazificación de la zona del Donbass y de Lugansk, de Jersón, Zaporilla, etcétera, donde la inmensa mayoría de la gente son rusas,
que empezaron a matar desde el año 2014 indecentemente, donde murieron miles de niños, mujeres, ancianos, hombres, simplemente por el hecho de hablar ruso, rezar en ruso ortodoxo o defender su cultura atávica. ¿Cómo es posible que después de eso y ante la evidencia de las masacres se llevara a cabo los acuerdos de Minsk I, capital de Bielorrusia, Minsk II, que fueron sistemáticamente contradichos y además traicionados y sin vigencia alguna? Por cierto, según Angela Merkel, antes de marcharse o después de marcharse de su cargo de canciller, la razón no fue otra que engañar a Rusia para favorecer en el tiempo el proceso de rearme de Ucrania, para cumplir la función que el mundo, las nuevas élites, el mundo occidental, los Estados Unidos de América y fundamentalmente la OTAN como instrumento de dominio de los Estados Unidos de América, pues habían decidido que cumpliera Ucrania. Pero aún así, cuando como única manera de contener la masacre de millones de rusos, de personas, hombres y mujeres de cultura rusa en el Donbass y en el Donetsk, resulta que intervienen los rusos en Ucrania en un intento simplemente de desnazificar, que no de intervenir para quedárselo, se lleva a cabo un intento de parálisis de ese proceso. Y 2 meses después del inicio de la operación militar especial, y ante la evidencia de la superioridad táctica y estratégica armamentista de Rusia, se lleva a cabo unos acuerdos en Estambul, 2 meses después del inicio de la guerra, acuerdos que iban a poner fin a la guerra incipiente y que, sin embargo, a raíz de una visita que lleva a cabo Boris Johnson en nombre de Biden a Zelensky en Kiev, donde dijo bien. Y todo ello porque el Reino Unido, gran hacedor junto con los norteamericanos, garantiza a Zelensky el apoyo de la OTAN y de los Estados Unidos, de la Unión Europea, y por tanto el triunfo seguro de las fuerzas ucranianas y las otanistas. Porque dado que nadie lo dice en nombre de la verdad, los rusos no están exigiendo territorio, ni los rusos están exigiendo otra cosa que no sea seguridad en la frontera. No hay ningún tratado internacional que ponga en entredicho la seguridad de un país en beneficio de la seguridad del de al lado. No hay ningún tratado internacional que así lo acredite. Porque seguro que a ustedes nadie les dice, cuando digo ustedes me refiero específicamente a ustedes, sino en general la opinión pública, que Rusia no tiene ninguna necesidad de incorporar nuevos territorios. Rusia tiene más de 15 millones de kilómetros cuadrados. Más de 15 millones de kilómetros cuadrados. 8 usos horarios, lo que significa una capacidad agropecuaria descomunal. 8 usos horarios. Son tan extensísimos sus territorios. Recursos energéticos, gasíficos, mineralísticos, auríferos, incontables. Millones de kilómetros cuadrados sin explotar. 18.000 kilómetros de costa al Ártico, que cuando se produzca el deshielo, lo va a convertir en una vía estratégica de comunicación de los mercados chinos con los mercados europeos. ¿Alguien le ha dicho a alguien de ustedes que mientras que los Estados Unidos, de los que somos sus representantes en el mundo occidental, los españoles, los franceses, etcétera, mientras que Estados Unidos es una isla que tiene frontera al norte con Canadá y al sur con México, al este con el Atlántico y al oeste con el Pacífico, Rusia tiene 14 fronteras, 14 países con los que tiene frontera, una parte importante de los cuales forma parte de la OTAN
o ha estado sometido al permanente, reiterado intento por parte de los norteamericanos de desgastar a Rusia. En concreto, me voy a referir, por ejemplo, a Afganistán. Y no digo ya solamente Afganistán, sino aquellos otros países que formaron parte de la antigua Unión Soviética, Georgia, por poner otro ejemplo, y todos aquellos, insisto, que han venido soportando los efectos de esa pretensión táctico-estratégica norteamericana con el fomento del terrorismo. ¿Alguien le ha dicho a estos ciudadanos que Rusia tiene 22.000 kilómetros de frontera terrestre? ¿Qué intención puede tener más allá de exigir seguridad en la frontera? Porque claro, cuando partimos de la convicción, errónea convicción, de que Europa es un continente, y no le decimos a la gente que tienen que mirar el plano para que se dé cuenta que Europa es simplemente la península occidental de un continente que se llama Eurasia o Asia, que Europa no es una cosa al margen de Rusia, que en todo caso la occidental le debe mucho a la Unión Soviética, que la defendió del nazismo. Cuando a alguien se le dice que Europa no puede tener una alianza estratégica con una isla como son los Estados Unidos y sí tenerla con un país inmenso, con tan solo 150 millones de habitantes, con unos recursos energéticos descomunales, que propició, entre otras cosas, por su bajo precio, el desarrollo de estos últimos años de Europa, porque la locomotora de la economía europea, que es Alemania, se favoreció de esos precios. Pero claro, cuando a nadie se le dice que mientras que se estuvieron favoreciendo y los norteamericanos dándose cuenta ya de lo que podía suceder en caso de que alterase la relación entre Alemania y Rusia, lleva a cabo atentados contra el Nord Stream 1, el Nord Stream 2, que eran los dos gasoductos submarinos que unían los campos gaseros de Rusia con Alemania, con la locomotora, porque se entendía que si impedía que los rusos siguieran vendiendo gas barato y petróleo barato a los alemanes, automáticamente estos, ante la interrupción de sus procesos productivos, se verían obligados, como así ha sucedido, a comprarle a los yanquis el gas y el petróleo a más de su triple valor o precio, con los acuerdos de Rusia y Alemania. Y todo eso no nos lo han ido contando. Detrás del aumento del coste de la vida no está la guerra de Ucrania, está la interrupción de las relaciones entre Alemania y Rusia por la acción de los norteamericanos y de las élites de poder económico-financiero y los fondos de inversión que también representa la señora Ursula von der Leyen. Eso es lo que está detrás. Y eso no se le está diciendo a la gente. A la gente lo que se le dice es que tenemos que rearmarnos porque viene Rusia. ¿Y por qué en vez de hablar de guerra, von der Leyen no habla de llegar a acuerdos económicos, comerciales, energéticos con Rusia? Tan interesada como está Rusia en llegar a acuerdos con Europa. ¿O acaso desconocen ustedes que Rusia insistentemente ha venido pidiendo a la Unión Europea y a la OTAN formar parte conjuntamente con estos últimos de la arquitectura de seguridad del continente euroasiático y concretamente de su península más occidental llamada Europa? ¿Y esas cosas por qué no se cuentan? ¿Por qué estos lacayos de nuevo cuño, del PSOE, de Izquierda Unida, de Podemos, de Sumar, por qué no lo cuentan? Porque no van a esperar ustedes a que lo cuente el PP. ¿Por qué no admiten ni siquiera la menor posibilidad de la controversia, favoreciendo el debate, propiciando que la gente se pueda hacer con ella pedagogía? No, la solución es la guerra. La solución es la guerra. Bien. La primera en hablar de 800.000 millones ha sido la von der Leyen. ¿Cómo? Que la primera. Claro, pues sí, claro, lo he dicho. La primera persona ha sido la presidenta de la... Sí, lo ha dicho. Von der Leyen lo ha dicho y ha conseguido, porque claro, hasta este momento nadie sabe para qué los 800.000 millones.
Se dice que los 150.000 millones primeros, que son los que serán vía crédito, es para comprar cañones, municiones, bombas. Los 150.000 primeros. No sabe para qué los 600. Nadie ha dicho para qué todavía van a ser los 650.000. Ni nadie ha dicho por qué hay que crecer en gastos respecto del Producto Interno Bruto del 2% como estamos al 5%. Porque la pregunta, o mejor dicho, quien lo explicara, también tendría que explicar por qué. ¿Por qué? Si la Unión Europea es la segunda en gasto militar del mundo, detrás de los Estados Unidos. Si mientras la Unión Europea está gastando, toda ella, no España o Inglaterra, la Unión Europea, toda ella, sin contar Noruega y Gran Bretaña, que no están en la Unión Europea, están gastando anualmente 360.000 millones de euros, frente a los 140.000 millones de euros de Rusia. ¿Crecer para qué? ¿Comprar más armas para qué? Quizás para seguir cebando a los fondos de inversión propietarios del complejo industrial militar norteamericano, o también para que les puedas caer las migajas al complejo militar industrial europeo. En España tenemos 5 empresas dedicadas, 4 o 5, al complejo militar industrial. Tan solo una no está participada de los fondos de inversión, aunque el propietario de esa una, de alguna manera, está participada en su toma de decisiones por las exigencias de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América. Me estoy refiriendo concretamente a Navantia, que es propiedad del Estado español. Pues con excepción de Navantia, las otras 4 empresas no son españolas, son propiedad de los fondos de inversión, penetrado a su vez por los fondos de inversión norteamericanos. Ah, por cierto, una de ellas, Indra, el propietario en un 14% de esa empresa, ¿saben ustedes quién es? El propietario del diario El País y del Grupo Prisa. ¿Qué les parece? ¿Entienden ustedes la relación de esa ensalzada apuesta por la paz a través de la guerra que hace el diario El País? Entonces, ¿más arma para qué? Somos el país, teniendo en cuenta que se puede considerar como tal la Unión Europea, con mayor número de soldados del mundo, 1.900.000 soldados, más que China, bastante más que Rusia. Pero ¿saben ustedes que mientras que nuestro enemigo geoestratégico, que debería de ser considerado Marruecos, tiene casi el doble de soldados que los españoles y casi 10 veces el número de soldados en la reserva que los españoles, sigue recibiendo ventas del complejo militar industrial español del orden de 1.200, 1.300 millones de euros del pasado año? ¿Nuestro enemigo es Rusia? ¿O acaso el enemigo de Europa es más bien quien se atreve a venir y decir que es una necesidad para la seguridad norteamericana, nacional norteamericana, quedarse con Groenlandia? Vance, vicepresidente de Trump, dice, con presencia física, en condición de turista, con lo que demuestra hasta qué punto puede llegar la impudicia, no solamente de quien lo envía, sino también de quien ve con absoluta sorpresa, supuesta sorpresa, que no lo ve, cómo vienen a vacilarnos aquí a Europa. ¿Alguien se ha preguntado si a lo mejor habría que rearmarse para ser independiente de los norteamericanos, que se ha convertido en nuestro enemigo estratégico, en vez de para hacerlo contra Rusia, que lo único que hace es pedir buenas relaciones y favorecimiento del comercio? Por cierto, ¿saben ustedes quiénes han sido los que supuestamente le han dicho a los ciudadanos europeos que para el año 2030 los rusos nos van a atacar? Los servicios de inteligencia daneses, los que le van a quitar Groenlandia, y alemanes, de aquí al año 2030. ¿Quién es el gilipollas que se cree que las guerras, como si estuviéramos ante el impagable Gila, las guerras se anuncian con 5 años de antelación? Si Rusia sigue siendo
la primera potencia mundial nuclear. Si Rusia tiene la cohetería más importante de la historia de la humanidad, a mí me lo decía Fidel Castro, es imbatible, porque la cohetería rusa no tiene parangón. Si el otro día, que fue cuando realmente se paró la guerra en Ucrania, lo que quedan son pequeñas incidencias. La guerra se acaba cuando lanzan el Oresni, que es un misil que puede llevar 8 o 9 cabezas nucleares con una velocidad entre 8 y 10 Mach, que genera energía cinética y que sin llevar cabeza nuclear incluso es capaz de hacer tanto daño o más que si la llevara, por la energía que genera, su velocidad y sus características, y que hace inviable cualquier estructura como bunkerizada, donde puedan refugiarse los altos estados mayores de los ejércitos europeos, por su capacidad de penetración en el suelo que tiene, que puede llegar hasta 200 metros. Bueno, estamos hablando de un país que solamente ha consumido en este tiempo que llevamos de guerra algo menos del 5% de su arsenal militar. Por cierto, la mayor parte de procedencia soviética y por tanto en un grado de obsolescencia preocupante. Preocupante digo porque a pesar de todo han sido muy eficaces. Entonces, por todos los medios, ahora sí que daré algunos datos sobre lo que va a pasar. Por todos los medios tendremos que seguir haciendo preguntas y exigiendo respuestas. Y ya termino. La otra pregunta es, ¿cómo se va a pagar la broma? Porque esto no es, ya vendrá el inglés y pagará el vino que se ha bebido. No. ¿Cómo se va a pagar la broma? ¿Con fondos de cohesión los primeros 150.000 millones? No. Con un crédito que va a dar la Unión Europea, el banco de la señora Lagarde. Bueno, ¿y cómo se va a amortizar los 150.000? Hay 3 vías. Con una operación de crédito, pero la amortización del crédito, del tipo de interés, hay que pagarla. ¿De dónde? De los recursos. Y los recursos, para tener esos recursos tan magros como tiene el presupuesto de este país, ¿cómo se hará? Aumentando la fiscalidad. ¿Cuáles son las 2 figuras fiscales que tenemos aquí en este país? El impuesto de la renta de las personas físicas, los trabajadores y los pensionistas. O el IVA. Sí, pero el IVA, bueno, normalmente la gente de los pudientes no van al Mercadona, ni al Lidl, ni al Día. Van al Gourmet, en todo caso, del Corte Inglés. La otra forma sería, bueno, pues aumentar los impuestos. Y la otra forma de lo que va a hablar Chiqui es reducir el gasto en cobertura asistencial, en servicios sociales. Porque tenemos experiencia. Porque en el año 2008, cuando el gobierno de Zapatero, por aquel entonces el más progresista gobierno de la historia del mundo mundial, ahora lo es el gobierno de Sánchez, para hacer frente a una crisis que nos vino sobrevenida por la acción codiciosa de los grandes fondos de inversión vinculados al sector inmobiliario y del sector financiero, Zapatero, como medida primera, hizo lo siguiente: congeló las pensiones. Segunda medida, redujo los salarios de los funcionarios un 5%, de la administración del Estado, de la administración autonómica, de la provincial y de la local. Y paralizó todas las inversiones públicas y amplió el periodo previo a la jubilación. Aquello supuso que 10 años después, cuando se recuperó el Producto Interno Bruto anterior al año 2008, se había producido una transferencia de renta en términos de Producto Interior Bruto, de las rentas del trabajo a las rentas del capital, de casi un 10%. Significa que de aquella crisis, cuando se recuperó el Producto Interno Bruto global, hubo gente que salió mucho más rica y otros que salieron con los salarios reales, no los nominales, con mucha menos capacidad de compra y por tanto más empobrecida.
Aquí ya sabemos cuáles son los procedimientos que tiene esto que llaman la socialdemocracia para atender la crisis. Y ahora viene una nueva. Cuando ustedes vean, este país creo que en sanidad se gasta el 6,8% del Producto Interno Bruto, ¿no? En educación creo que es, o al revés, 4 y pico. Bueno, pues esa diferencia entre el 2% del Producto Interno Bruto y el 5% que va a suponer el aumento del gasto anual, no solamente de los 800.000 euros, anual, para mantener la estructura militar contra Rusia o contra China, va a suponer que se va a llevar en un caso el 50% del caso de la educación y el 65% en el caso de la sanidad. Pero no se preocupen, que ya están los fondos de inversión cada vez más vendiendo las bondades del sistema privado de salud. Y al igual que el de educación pública. Si es que porque todo está perfectamente definido, porque la arquitectura para quitarnos la cartera, como diría un comparsista, está perfectamente hecha. Y para eso hace falta que Rusia sea culpable. Así de camino le quitamos además a los a los norteamericanos, la obligación de estar acosando a Rusia por su flanco occidental, con el objetivo o de que China se despegue de Rusia o de que se desgaste a Rusia para poner en riesgo el flanco occidental, todo el flanco occidental chino y toda China, para lo cual los norteamericanos van a abandonar ya esa necesidad de estar hostigando a Rusia y a China para dedicarse a lo que ellos pretenden, que es impedir lo inevitable, y es que China está en camino de ser la primera potencia mundial, económica, comercial, etcétera, en muy poco tiempo, y los norteamericanos saben que la única manera de impedir eso es con una guerra en el mar de la China y en el océano Indo-Pacífico, que es a donde lleva sus fuerzas, las ociosas de aquí, en el frente ruso, y sus barcos, para dar sentido a sus 160 bases, rodeando como un collar de perlas a China en el Indo-Pacífico y en el mar de la China. Porque son para ahorrar dinero a los yanquis y transferirles los recursos, magros recursos de nuestras magras rentas al complejo militar industrial, son 800 bases en 71 países las que tienen que seguir manteniendo con nuestros recursos. ¿Ustedes tienen conocimiento alguno de que Rusia tenga 100 bases por ahí? Los chinos tienen, más allá de la que tienen en Djibouti, que es un pequeño país donde hay además 6 o 7 países más con bases en ese pequeño islote, que tienen bases también que están garantizando los intereses comerciales, económicos, etcétera. ¿Ustedes tienen conocimiento de que haya bases en los lugares más dispares, apuntando todas ellas a Rusia y a China? ¿Tienen conocimiento de eso? Bueno, creo que el momento está bien. Muchas gracias. Bueno, voy a ser breve porque, como decía al principio Pepe, la idea es que se haga debate, que la gente participe y bueno, y también me ha venido muy bien, no sabía exactamente el contenido de Pepe, lo habíamos hablado así a nivel general, pero me ha venido muy bien porque creo que ha hecho una panorámica de cómo realmente está el tema de la guerra y de la guerra imperialista, que es de la que he hablado. Entonces, como el título del cartel de esta charla habla de geopolítica, creo que es geopolítica internacional y su repercusión en la clase obrera, que también ha comentado Pepe. Yo que he querido darle un toque a esta breve charla, exposición sobre la necesidad de la organización, de hacernos colectivo del tipo que sea, un sindicato, un movimiento social, etcétera, por dos elementos que es el que voy a tocar yo, como digo, muy brevemente, que es el tema de la salud y el tema de la guerra. Son dos elementos que obviamente son totalmente opuestos, pero que están muy relacionados, como también todo el mundo puede suponer, pero están relacionados no solamente en los elementos típicos del soldado que va y que muere, que tal, sino la población civil cómo se queda, etcétera, ¿no?
Tema de salud. Yo empezaría por el concepto de salud. Es un concepto sencillo que creo que muchos conocéis, que es el de la OMS, pero que viene muy bien porque es suficiente. ¿Qué es la salud? Bueno, la salud de la población, primer adjetivo fundamental. ¿Qué es la salud de la población? Su estado de bienestar físico, psíquico y social, hacer colectivo. Cuando tenemos ese concepto de salud global y no solo la ausencia de enfermedad, por supuesto no queremos tener enfermedades ni dolencias, lesiones, etcétera, lo que queremos es evitarla o curarla. En ese concepto de salud, ¿cuáles son los condicionantes de tipo socioeconómico que están en la base de la salud? Insisto mucho, de la población, del pueblo, del conjunto de la población. Pues condiciones adecuadas de tipo económico y social, que pueden ser, hemos hablado de las pensiones, de los sistemas públicos de salud, porque el PIS en sanidad también entra lo privado, la educación, la cultura comunal, el ocio comunal del grupo y valorar nuestra cultura y no la que nos imponen yanqui, mercantilizada y que todo está basado en el dinero y un largo etcétera. Todo eso son condiciones fundamentales para conseguir una salud física, psíquica, social y no solamente ausencia de enfermedad. Por otro lado, hablamos de la guerra. Bueno, ya ha comentado Pepe, ahora mismo está de plena actualidad el rearme, la militarización. Lo ha explicado muy bien cómo es mentira que estén peleados con Estados Unidos, lo que pasa es que se están repartiendo un poco como, entre comillas, el pastel, y en este rearme de la Unión Europea, ya Estados Unidos está bien armado desde hace mucho tiempo, en este rearme exagerado, comparado con otros países que hablaremos del otro bloque, importante ver los dos bloques, lo que sería el bloque imperialista, Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, lo que sabemos, ¿no? Y luego hablaremos del otro bloque, el famoso bloque de los BRIC, porque eso nos interesa a nosotros para saber qué hacer cuando estemos organizándonos, cuando estemos actuando. Ver un poco la panorámica mundial y también la panorámica en nuestras localidades, en nuestras naciones. Yo me centro en Andalucía, y por supuesto bajo el llamado Estado español, ¿no? Que es el que toma las decisiones. Bien, cuando hablamos de salud y de guerra, tenemos también que considerar muy importante las clases sociales, porque vivimos en una sociedad de clases desiguales, donde tenemos una pequeña proporción de la población muy rica y una amplia clase trabajadora en la que estamos incluidas, que tiene muchas dificultades en esos condicionantes de la salud de la población. Estamos viendo, también lo ha comentado Pepe, medios de comunicación oficiales que continuamente nos están bombardeando, diciendo mentiras descaradas, creando un enemigo ficticio. Lo ha hablado largamente Pepe, yo no voy a entrar ya porque está bastante claro. La creación de un enemigo ficticio siempre ha sido recurrente antes de las grandes guerras. Si estudiamos un poquito, yo he leído poco, tampoco soy una experta, pero la Primera Guerra Mundial es muy revelador de todos los prolegómenos que había antes de la Primera Guerra Mundial, incluida la de la manipulación psicológica y la de creación de enemigos ficticios para, por un lado, atemorizar a la población y creer que el enemigo es otro. Claro, cuando hablamos de las guerras, tenemos que considerar, yo pienso que el momento histórico que estamos viviendo es un momento histórico, yo creo que casi único, no sé si soy muy exagerado, por lo menos en lo que es desde el desarrollo del capitalismo, porque si os fijáis los acontecimientos cambian muy rápido. Hay una situación de cambio de lo que nosotros leíamos hace unos meses ha cambiado por completo. Creemos que la situación actual todavía es peor, más intensa. Eso le ocurrió a Lenin antes de la Primera Guerra Mundial. Lenin estaba exiliado en Suiza y él se dedicó, es muy curioso porque él había cosas que no entendía realmente, porque todo está cambiando, todo está mezclado, hay tanta manipulación psicológica, ¿no? Tantos discursos enrevesados, no son fáciles. Y él se dedicó a estudiar la dialéctica. Entonces, en ese sentido, a ver, yo voy a intentar muy brevemente, en unas pinceladas, hacer un análisis por un lado marxista, porque me considero una marxista y comunista también,
aceptando lo que son los demás. Somos dos, somos dos. Somos dos. Y también un análisis dialéctico, para poder entender muy brevemente lo que está ocurriendo, o por lo menos tratar de analizar lo que está ocurriendo. En relación, primero voy a hablar del tema de la guerra, el porqué, que está relacionado con la salud, y el tema de la salud. Antes que nada, antes de hacer ese análisis, hay que considerar que en nuestro sistema capitalista imperialista, lo digo así remarcando, o sea, porque nosotros estamos en un capitalismo muy avanzado, porque imperialista ya era en la época de Lenin, a principios del siglo XX, pues estamos hablando también de un capitalismo financiarizado, con capital ficticio, más enrevesado. En toda esa fase, los sistemas capitalistas e imperialistas, como el Estado español, Unión Europea, etcétera, bloque imperialista, está en contra de la salud de la población. Está en contra de la salud. Rema en sentido contrario. Cuando hablo de salud, insisto, de la amplia clase trabajadora. No me interesa la burguesía, con todo mi respeto. Ellos ya viven bien. Pero esa amplia clase trabajadora, en un sistema capitalista como el actual, no podemos llegar a conseguirlo. Podemos conquistar cosas, por supuesto, como está ocurriendo pues, con la lucha de la sanidad pública. Pero incluso la sanidad se privatiza porque estamos en un sistema privado. Se ahoga en privatizaciones. Hablaba también de las pensiones, de la educación y de todo. Estamos llenos de esas privatizaciones. Entonces, claro, eso afecta, fijaros, bueno, ahora lo voy a decir, ¿por qué el modo de producción capitalista está en contra de la salud y favorece la guerra? Que es lo que quiero explicar un poquito desde la teoría marxista, ¿no?, de los sistemas capitalistas. Los sistemas capitalistas tienen contradicciones internas. El sistema capitalista en sí mismo tiene una serie de contradicciones internas y también elementos externos, por supuesto, ¿no? En las contradicciones internas, ¿qué es lo que hay? Pues hay, lo que hemos dicho antes, un grupo de grandes empresas que son propietarias de esas empresas, que tiene unos beneficios enormes, también lo ha explicado Pepe, y luego se basa en la explotación de la amplia clase trabajadora, que es la que le produce los beneficios, la plusvalía y un largo etcétera. Fijaros, ahí ya hay otra contradicción inherente al sistema capitalista, y es la clase burguesa, minoría, y la clase, llamarle como queráis, proletaria, explotada, oprimida, el nombre que sea. Y entonces aquí ya hay un choque, hay una lucha de clases real, que cuando esas condiciones cada vez son peores, la gente se subleva. ¿Qué hace mientras la burguesía y su Estado? Crear leyes para reprimir la posible sublevación o rebeliones, o depende de la intensidad, para evitarlo, ¿no? Entonces, eso sería contradicciones inherentes que a su vez, y lo fundamental de por qué ocurren las guerras, son las crisis capitalistas también de superproducción, relacionado con lo que acabo de comentar. Una crisis capitalista de superproducción lo que quiere decir es que las empresas producen muchos alimentos, coches, tecnología, casas, los alimentos en las tierras, obviamente, o en el mar. Entonces, en esa altísima producción, esa amplia mayoría de la población no puede comprar al mismo nivel que se está produciendo. Entonces, la producción supera la demanda, la posibilidad de compra. Es una crisis tremenda que ya analizó Mara hace mucho tiempo y que sigue existiendo. Entonces, ante esas crisis, ¿qué elementos tiene el sistema capitalista imperialista para eludirla, ¿no?, para aumentar su tasa de ganancia? Bueno, pues lo que hace es expandirse, también lo ha comentado Pepe. Ellos están locos por conseguir riqueza de otros países. La expansión y la reacción, la represión interna, para que los pueblos no se subleven ante esa injusticia que crea el propio sistema. Por tanto, en esta crisis tremenda que se produce, llega un momento en que no pueden solventarla, lo intentan. Nuestra última crisis fue año 2007-2008 y nosotros seguimos coleando en esa crisis.
¿Cómo han ido resolviendo? Bueno, ya en parte lo ha comentado también Pepe, me viene muy bien. Se resuelve eso, pero también se resuelve con guerras a unos niveles pequeños. ¿Qué guerras tuvimos después de esa crisis? Por supuesto las anteriores también. Pues tenemos Libia, ¿no? Unos añitos después, porque no es instantáneo, crisis y guerra, pero ya empiezan a... Afganistán, Libia, Siria. Siria no la llegaron a conquistar entonces, pero se robaban el petróleo, los recursos. La expansión y el expolio de nuevos territorios es fundamental para el capitalismo imperialista para resolver sus crisis internas. Pero ¿qué elemento tenemos ahora que es nuevo? Que no son contradicciones internas, sino son elementos externos. Los BRIC, que era lo que quería explicar muy rápidamente, que conoceréis todo el mundo, ¿no? Los BRIC viene de Brasil, a ver, la B, Brasil, no me acuerdo bien, Rusia, China, Sudáfrica, India, y pone unas más porque hay más países que... España, sí, España. No, en los BRIC no. No, Trump lo ha Claro, dicho. claro, digo que España también era del BRIC. De broma, ¿eh? Se Entonces, equivocó, porque es un lerdo. entonces en los BRIC ya hay acuerdos militares porque China y Rusia e Irán, que es otro foco caliente importante, Asia Occidental, ya se han dado cuenta de hace mucho tiempo, desde la guerra comercial que se intensificó después de la crisis también. Fijaros cómo la relación de la crisis con las guerras, e incluimos las guerras económicas, porque una guerra económica mata a la gente y disminuye su estado de salud. Por tanto, China, Rusia hacen unos acuerdos, están unidos totalmente a nivel militar y demás aspectos, por supuesto, culturales, etcétera, y Irán, y ahora está también Venezuela. Por tanto, esos son elementos externos al bloque imperialista que hace que su crisis sea de una magnitud, dicen que la peor que hay en toda su historia, digo del capitalismo. Entonces eso supone por un lado que, entre comillas, están perdiendo, pero cuando la fiera se vuelve mucho más agresiva. Sobre todo en la guerra actual, mucho más agresiva porque tenemos una cantidad de armamento con un potencial mortífero impresionante, que no hemos tenido antes. Está aquí, bueno, aparte de los cohetes, la guerra electrónica, la guerra del espacio, que ahí es donde los satélites controlan, por supuesto la nuclear, la biológica, la química. O sea, hay toda una gama de tecnología, la inteligencia artificial, que la han usado en la masacre a Gaza, han utilizado inteligencia artificial para ir más, ¿no?, a matar más y mejor, dicho de una forma un poco tal, ¿no? Por tanto, ya voy acabando, tampoco quiero extenderme mucho, cuando aparecen las guerras, ¿por qué es como el último recurso que tiene el sistema? El último recurso cuando sus crisis no las pueden resolver. ¿Y por qué las guerras resuelven las crisis? Yo creo que sería otra pregunta, que está bien por lo menos decirlo muy puntualmente. Pues se consiguen muchas cosas. La primera, que la industria del armamento es beneficio económico. Porque claro, hay una contradicción fundamental en que las empresas, las multinacionales, y está relacionado ahora con la salud que he comentado antes, las multinacionales crean una anarquía a nivel social. Las multinacionales del sistema capitalista. ¿Por qué crean esa anarquía? Porque el Estado está unido orgánicamente a esas multinacionales. Las leyes del Estado español apoyan realmente. ¿Cuántas sentencias la han ganado las multinacionales por la sacrosanta propiedad privada? Entonces, en esa anarquía de la libertad de empresa y de la propiedad privada, llegamos a la situación que tenemos actualmente en Andalucía, que las multinacionales y los fondos buitres, también ha comentado algo Pepe, se están comiendo cachos de ciudades, yo hablo por Cádiz, cachos de ciudades, propiedad de esas grandes empresas y cachos de tierra. Bueno, sabéis el caso de Marina Leda, que si sigue para adelante, quien puede comprarlo es un fondo buitre. Fijar hasta dónde llega la anarquía social de cómo el sistema capitalista no puede proveer las condiciones para que el pueblo
tenga unas condiciones de vida y de la naturaleza que le provoque salud. Cuando llega la guerra todavía peor, porque se exprime más la explotación, las condiciones laborales cada vez son peores y todo eso va en beneficio de la élite y en perjuicio de nuestras clases trabajadoras, ¿no? De nosotros como pueblo. Y dos puntualizaciones más, decir por qué la guerra realmente resuelve la crisis. He dicho por la industria del armamento, ya están hablando de eso. Bueno, en bolsa ya han subido las empresas del armamento, o sea, la ganancia es inmediata. Y en Andalucía, la empresa Santa Bárbara, tenemos aquí empresas militares tremendas. Andalucía está súper militarizada, lo cual es una cosa que hay que denunciar, por supuesto. Y luego tenemos, a la guerra va a expandirte, a colonizar, lo que ha comentado también Pepe. Si se coge un cacho de Eurasia, bueno, qué maravilla. En África están todos en el punto de mira, aparte del Ártico, porque el Ártico también es la navegación. En Asia lo mismo, ya China, como todavía no pueden, yo creo que ha terminado muy bien Pepe en ese sentido, pues están poquito a poco, ¿no? Pero con el objetivo de mirar. En definitiva, ellos quieren la expansión territorial para salvar sus crisis, que como decimos son contradicciones internas e inherentes al sistema capitalista. Y otra cosa también importante es que cuando termina la guerra, se han ganado, claro, ¿quién hace la reconstrucción? Las empresas capitalistas, ¿no? Que también se llevan mucho dinerito, les viene estupendamente. Y si mueren muchos soldados, mejor también, ¿eh? Porque las fuerzas productivas sobran. Estos son las personas que trabajan sobran en crisis. Si se mueren, mejor. Y nos lo quitamos de en medio. Es muy bruto lo que yo estoy diciendo, pero es así de real. Te pone el contador a cero de la deuda. Claro. Por ejemplo, el caso de la Dana. El caso de la Dana con Mazón, que está ahí agarrándose al puesto, que parece un clavo ardiendo. Él, o sea, leí un poquito, vamos, una vez me dediqué un poco a leer, y son todas estas empresas corruptas que hay por la Comunidad de Valencia, esas son las que van a reconstruir esa parte de... O sea, dinero otra vez, ¿no? Para el sistema capitalista esos son beneficios reales. Bueno, ya termino como he empezado. Ante esta situación de condiciones de vida peores, que van a ir empeorando, peligro no solo por la guerra, por los propios desastres naturales. Hablamos un poco de los desastres naturales, también hablamos un poco de las mujeres, de un temazo, ¿no? Que es fundamental. Pues dentro de la clase trabajadora, la más explotada, porque también tiene funciones reproductivas, no solamente productivas, que es productivo también, pero bueno, ¿vale? Entonces, la importancia que tiene la organización. Yo vuelvo otra vez a cómo nosotros, ahora con todo el cachondeo del ki, porque ya saldrá ya, por supuesto, en chirigote, carnavales, lo del ki pero fijaros, nuestra mentalidad individualista, que nos han inculcado, la gente piensa en salvarse. Ay, voy a conseguir esto, Pero, y lo pensamos bien, ¿y por qué no lo hacemos de forma colectiva? Porque en la premisa de solo el pueblo salva al pueblo es... Ellos no nos van a salvar, a ellos les importamos tres pepinos, así lo digo. Entonces, nuestra organización, hacer colectivo en el sindicato, en el SAC, en el movimiento que sea, tengamos siempre la mentalidad de crear también cultura popular, de divertirnos juntos y hacerlo todo en colectivo. Y quería terminar con esa cosa un poco más positiva. ¿Vale? Bueno. Me estaba riendo porque no le hemos hecho ni puto caso ni a Benito ni a Pilín sobre los tiempos. Oye, yo sí. No. Yo 20 minutos, La intervención ha sido mía. Bueno, moderador para las intervenciones. Está muy bien. Si hay preguntas, no hay problema, y las intervenciones que sean un poco cortitas. ¿Verdad? Hablando de intervenir, participar, creo que es importante lo que comentaste y diciendo de la participación. Entonces, me viene, como tú has terminado, a mí me viene genial. ¿Por qué? Porque hablamos de organización, de colectivo, de sindicato, pues la gente del metal, después de la huelga del 2021,
con esto de la tanqueta tuvimos mucha repercusión a nivel estatal y mundial. Entonces hemos ido a dar diferentes charlas a varios lugares del estado y vimos en Málaga la idea revolucionaria, esta de la que tú estás hablando, y de crear conciencia, de crear grupos, de crear organización. Entonces os propongo desde aquí, en Cádiz hemos tenido la idea, la gente del metal, de crear un espacio cultural, organizativo, creador de conciencia, como es un local que estamos pendientes. Este miércoles os invitamos y deseamos que vaya gente como Pepe, como cualquier colectivo de pensionistas, gente del SAP, de aquí de San Lucas, en el que vamos a tratar alquilar un local, no un local cualquiera, es una nave, lo que supone una nave en la capital, que es Cádiz, que está a falta de organización, está a falta de partir ese individualismo del que tú hablas. Pues ahí crearemos un espacio en el cual queremos que los pilares de esa organización sean sindicatos. En Cádiz estamos dando con la confluencia sindical un ejemplo importante de cómo tenemos que precisamente eso, confluir para dar la batalla a los ataques brutales del sistema, con esos sindicatos también mayoritarios, oficialistas, que forman parte del problema. Pues qué mejor que crear pueblos, crear esa palabra del poder popular. A nosotros nos encantaría eso, no solo sindicatos seremos los precursores, ¿no?, de esa idea, pero sí que es verdad que nos van a atacar mucho, y más con las políticas que tenemos ahora en el Ayuntamiento de Cádiz, en la Bahía, un espacio así. ¿Dónde está el local? El local está en un barrio obrero, en Loreto. Ah, vale. Pues en Loreto. Pero no me refiero aquí, que se dedicaba a las hélices, que están desmantelando el tejido industrial que había en Cádiz. Y ese local se compone, tiene 534 metros cuadrados en lo que es la planta baja y parte de arriba. Queremos hacer desde obras de teatro, grupos de teatro, gente que vaya a dar clases particulares, profesores a gente del barrio sin recursos, infinidad de actividades. Como lo que se hacía con Amigas al Sur. Por ejemplo, ahí está, a un nivel más amplio. Entonces necesitamos financiación, y qué mejor que protegernos entre nosotros, entre colectivos, sindicatos, y crear ahí unión. Jesús, y conciencia. disculpa, la compañera se quiere ir, pero Vale. a ver, ¿por qué no antes de irte intervienes? Que querías intervenir, ¿no? ¿Tú querías intervenir? Tú querías intervenir. Bueno, te vengo diciendo que tenemos que mirar lo que pasa a nivel individual. Por ejemplo, los efectos de la publicidad, de internet y todas estas cosas. Porque es importante conocer la visión global, pero después la visión particular. Y de esto no habéis hablado, la publicidad. Uno dice, el kit de supervivencia. Esa es publicidad. Bueno, yo dije manipulación psicológica, está relacionado. Ah, sí. La salud mental, que se banaliza, y banalizando la cosa, te olvida la cosa importante. Perdonadme. Eso se podía hablar en el coloquio porque los ponentes desarrollar todos esos campos sería imposible. Claro, estoy de acuerdo totalmente con usted. Totalmente de acuerdo. Tiene una pena. Bueno, salud. Disculpa, Jesús. No, entonces os digo el día de la reunión por si alguien os queréis acercar, ¿vale? Y termino con esto. Si tú quieres preguntarnos si cuentas o contáis con nosotros, yo digo que totalmente.
No, digo para decir la fecha simplemente. Vale. Ahora hablamos de eso. Vale. Bueno, o el que esté interesado. Ahora Y la fecha, Jesús, y la fecha. De todas formas, si alguien quiere escuchar de manera más extensa, mejor, más clara, en lo que está diciendo Jesús, os metéis en Insurgente, que tienen una entrevista hecha a los compañeros de CTM y los compañeros de Acerinos, y que se publicará hoy, y podéis escuchar todo el planteamiento del proyecto que tienen. Bueno, digo. Además de lo que ha dicho Jesús. Este miércoles a las 5:30 en el local de Amigas al Sur. ¿Vale? Este miércoles. No te va todavía, ¿no? No. Quería hablar aquí. Antonio, ¿tú qué hablas? Sí. Buenas tardes. Estoy escuchando, claro, lamentablemente todos son obstáculos y de principio pues nos tienen cuarentena, ¿no? En el sentido de que, bueno, el capital cada vez, mejor dicho, cada vez más influyente en todos los medios, acapara todo el control que hay con respecto a la iniciativa política, social, económica y todo, lamentablemente. Pero vamos, yo me pregunto, es que de verdad, de la forma como estamos merodeando en el sistema de querer transformar... Yo soy de los sordos de verdad del que queda tierra. Un poquito más fuerte, Antonio. Habla más alto porque si no, no se escucha. Ah, vale, perdón. Es que, como decía, es que de verdad, basta con decir, aquí hay que tomar una iniciativa a nivel de organización y como consecuencia contrarrestar este panorama capitalista que cada vez está invadiendo nuestro espacio, sin tener una fórmula filosófica capaz de tomar iniciativas claras para contrarrestar tanto éticamente como socialmente y políticamente a un sistema que cada día nos estaba fallando. Pero es que el colmo de los colmos es que resulta que hoy, aparentemente hablando de la izquierda, de alguna manera ha acaparado todas esas posibilidades para que hoy nos veamos una situación declinante con respecto a nuestra iniciativa. Entonces, lo vuelvo a preguntar, ¿no es bueno tener en cuenta una capacidad de pensamiento, de filosofía, a donde contrarreste todo esto, pero en el sentido de la razón, cuidado, que la razón existe? Y la verdad, yo lamentablemente, si la clase obrera, la clase social, no tenemos actualidad, que no la tenemos, francamente, estamos perdidos. Que lo que nos está pasando, aquí vuelta la noria, pero al final no hay nada fundamental para contrarrestar el capitalismo. Y no solo eso, sino a la hipotética izquierda, que también ha dado potestad para que el capitalismo esté de la forma como está. Nada más. Hombre, yo me gustaría contestarte, o sea, que estoy totalmente de acuerdo que estamos, entre comillas, invadidos por una cultura mercantilista, etcétera. Efectivamente, que el reformismo ha hecho mucho daño al movimiento más revolucionario, por llamarlo de alguna forma. Totalmente de acuerdo. Esa es nuestra realidad. El tema es plantear, por ejemplo, yo creo que sí que hay programas a través de internet para el tema de lo que es la teoría, incluso esta propia charla, aunque sea muy en chiquitito, porque es verdad que Pepe, pero yo también digo, claro, aquí se puede, claro, yo he contado la crisis capitalista en 5 minutos, quiero decir, y la dialéctica y la cultura comunal y popular, claro que son puntos, pero bueno, eso somos los que somos, pero por eso no nos vamos a rendir, seguimos para adelante quiero decir que la situación es dura, pero nosotros podemos hacer, bueno, pues acaba de comentar el compañero en Cádiz, aquí seguro que podemos hacer charlas o debates o otros formatos, no tienes una charla en el que pues trabajemos todo el tema, ¿no?, de la cultura y de la teoría, ¿no?, que es de lo que tú estás hablando, de la filosofía y de la teoría. Bueno, yo por lo menos, como he dicho antes, la teoría marxista para mí es fundamental para hacer un análisis, y la dialéctica. Entonces, somos lo que somos, pero podemos seguir haciendo cosas, es que no nos toca otra, ¿no? A mí me encantaría que fuéramos muchísimos, pero esto es lo que hay. Además, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Lo que pasa es que lo que no podemos caer es en la melancolía.
que es algo en lo que acostumbramos a caer con frecuencia. Yo he vivido durante 9 años en Cuba. Yo quería decir Para mí una es... cosa de que... Perdón, pues, es decir, yo solamente digo que hoy en día hay muchas plataformas y que tienen mucha ilusión y esperanza y que es imprescindible, y de hecho a nivel nacional se están viendo en todos los rincones del país y plataformas luchando por una sanidad pública, por unas pensiones justas, por todo. Y aquí en San Lucas somos pocos, pero lo importante es estar comprometidos, porque lamentándonos no conseguimos nada. No conseguimos nada, lo importante es estar en la calle, animar a la gente y salir. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo somos capaces de dotarnos, de pertrecharnos de elementos filosóficos, ideológicos, sí. Eso es importante, que vaya al problema, a la estructura del problema? Yo voy a poner un ejemplo. Había algunas cuestiones que cohesionaba ese movimiento radical, revolucionario, obrero, anticapitalista, antifascista. Era en el campo de la solidaridad fundamentalmente. La solidaridad con Cuba, la solidaridad con Venezuela, la solidaridad con Nicaragua, la solidaridad revolucionaria con el pueblo saharaui. Todo eso lo han ido desactivando, penetrándolo. Nadie puede dudar, María Ángeles, que fue mi secretaria en una temporada, María Ángeles Díaz Montaño, que además participó mucho y de manera muy consciente en el tema de cooperación con Cuba, sabe hasta qué punto aquella cooperación era una cooperación de naturaleza revolucionaria, porque era una cooperación que apoyaba el sistema, el modelo cubano, que apoyaba a Fidel, apoyaba la revolución, y debatíamos en el terreno de las ideas con todos aquellos que pudieran en un momento determinado enfrentarse. ¿Saben ustedes cómo se ha ido desnaturalizando ese movimiento? Detrás tuyo hay un compañero que se llama Antonio López, que también te lo puedo decir. Penetrando el sistema y dándole un componente de naturaleza, lo llamaba humanista vaticanista, convirtiendo lo que era una acción solidaria, revolucionaria, para que el sistema se mantuviese como faro y guía del proceso revolucionario en América Latina y en el mundo, convirtiéndolo en una especie de versión cubana de Cáritas diocesana, que es lo que actualmente es. Entonces quiero decir, es que el enemigo es muy poderoso, tremendamente poderoso, tiene todos los instrumentos en su mano, su capacidad de penetración es descomunal, su capacidad de reinterpretar los procesos lo es todavía más. Aquí hay gente que hemos militado en la clandestinidad, en la época, somos muchos comunistas que aquí nos seguimos mirando. Eso es jodidamente terrible. Bueno, pues déjeme que le diga una cosa. También hay gente que tenemos más de 70 años y que estamos jubilados, que seguimos firmes en la posición y que estamos dispuestos a seguir sembrando, como decía Fidel, creando conciencia, crear conciencia, crear conciencia, crear conciencia. Ese es el grito de combate, como decía Fidel. Crear conciencia, crear conciencia, crear conciencia. Esa es la clave. Qué difícil es. Bueno, ¿cómo que es difícil? Qué difícil. Aquí ha llegado un momento que ha habido más de 30 personas un sábado a las 2:30 de la tarde, con lo buena que está la Gabriela fresquita, o la E fresquita. Mira la edad que tenemos. Ahí va, mira, entonces, aquí es... Pero tenemos que valorar que la gente se lanza a la calle. Claro. Tenemos que valorar que constantemente hay un proceso. En esta coyuntura, que es la que estamos ahora mismo, es muy importante ver qué hacemos con lo que nos están diciendo, de la manera que nos están intoxicando. Yo estoy teniendo problemas con mis hijas, que se han criado en un ambiente rojo. Tengo problemas con mis hijas con este tema. Tengo problemas con mis yernos. Tengo problemas con mis hermanos. Tengo problemas con mis amigos en el reparto, como decimos en Cuba, en el que yo vivo con este tema. Esto no es fácil. Esto no es fácil. No es fácil. Es terrible. A mí hay un periodista que me tiene una especie de fijación, que es un periodista muy corrosivo, Fernando Santiago. Cuando no se mete con mi pelo, dice que yo me pongo farmatín, me dice que yo soy el único que defienda a Putin en la provincia de Cádiz. Quieren además aislarnos.
Yo no defiendo a Putin, yo defiendo la razón, como esta compañera. Ah, que la razón se llama Putin. Pues sí, señor, defiendo a Putin. En este momento, en esta coyuntura. ¿Ibas a decir algo más? No, yo lo que digo es que tenemos que ver, hace de 5 años para detrás, hemos visto cómo la gente se está lanzando a la calle y eso tenemos que valorarlo, eso nos tiene que dar un mínimo de esperanza. No podemos estar viendo todo lo negativo, sabemos que es difícil, sabemos que tenemos muchas trabas, que el capitalismo es muy fuerte, que hay una... Más fuerte la clase trabajadora cuando nos organizamos, coño. Claro, pero también tenemos que contar que somos mayoría y que esa mayoría, en cuanto se vayan dando pasos, por ejemplo, cuando los pensionistas empezamos hace 6 o 7 años, éramos 4 gatos. Hoy tal vez aquí no somos la mayoría, pero hemos visto a nivel nacional, a mí me da mucha ilusión cuando veo en un pueblo, en otro pueblo, que se unen, que se organizan. Y ahora, con motivo de los palestinos, hemos estado bastante unidos las distintas plataformas. No podemos caer en la miseria de criticar lo negativo, pero no hacer nada para empujar. Es lo que quería decirle a él, que es muy fácil criticar y más cómodo no hacer nada. Eso es lo Hay que una palabra pedida por ahí que el compañero de Jerez. Juan Cabral. ¿Tú tienes una palabra pedida, no? ¿No? Se la he pedido yo para que no. Nos gustaría no hablar algo. Qué manipuladores. Bueno, aunque tampoco tenía previsto. En todo caso, al hilo de lo que estaba comentando, lo que sí me gustaría también que fuéramos conscientes, por lo menos de un par de cosas. Los cambios se van a producir, hagamos lo que hagamos. ¿De acuerdo? Porque es verdad que cuando la voluntad de las personas se une y crean una inmensa fuerza popular, pues lógicamente los cambios políticos, sociales, etcétera, se pueden dirigir en una determinada dirección. Pero que si esos cambios no se producen, porque tampoco se producen esas movilizaciones que muchos deseamos, pues posiblemente también se produzcan lo que otro gran comunista, Gramsci, decía, que se producen normalmente lo que son revoluciones pasivas, que son las revoluciones que desde el poder impulsan para controlar la situación y darnos otra vuelta de tuerca. Que eso es lo que pasó precisamente en la crisis del 2008, ¿no? En la crisis del 2008 nos dieron esa vuelta de tuerca y entonces inmensamente nos roban para transferir nuestros ahorros, nuestras pensiones, nuestros presupuestos hacia las clases poderosas, y muchas de ellas son incluso internacionales, no son ni siquiera españolas. Pero por otra parte también creo que estamos viviendo, y ojalá podamos vivirlo, tiempos muy interesantes. Quiero decir, que los cambios que se están ahora mismo alumbrando no son cambios de una pequeña coyuntura, son cambios que posiblemente no se hayan dado ni siquiera en los últimos 500 años. Es decir, estamos ante una situación en la que si el mundo europeo, digamos desde poco antes incluso del descubrimiento de América, porque incluso podemos hablar de la conquista de Al-Ándalus como el primer paso de esa expansión del occidente, si nos dirigimos hacia el futuro, podemos decir que toda la historia de la humanidad, la parte más importante de la historia de la humanidad, ha sido desde esa época hasta aquí, y ha sido Occidente quien ha estado intentando dar su ejemplo, que ha tenido cosas positivas, pero también cosas muy negativas, ¿no? Porque también nosotros hemos inventado el fascismo, el capitalismo, el imperialismo, esos son inventos nuestros, ¿no? Y muchas de las masacres que hicieron los nazis ya la habíamos practicado durante siglos en África, nosotros, y también incluso en América. O sea que no nos pongamos, digamos, como que Occidente es la madre de toda la cultura, porque es mentira. Entonces, los tiempos que vamos a vivir ahora es un cambio, digamos, como se llama, de época. Ese cambio de época significa que el mundo de Occidente, de ese Occidente de oro, que incluye Europa y Estados Unidos, prácticamente, pues se ha desplazado, no es que se esté desplazando, es que se ha desplazado al sudeste asiático otra vez como hace miles de años. Y entonces el centro del mundo no está aquí. El centro del mundo no está aquí. El centro del mundo está en todo el cordón que iría, digamos, pues desde Corea, si queréis, hasta la India.
Y eso está creciendo a una velocidad de vértigo. Y ese es el centro del mundo. Y eso es lo que provoca el que nuestras clases capitalistas estén orientadas a intentar impedir eso. Y entonces, si comprendemos esto, comprenderemos el por qué lo de Ucrania, por qué lo de Israel con Palestina, por qué hablamos aquí de apoyar a Ucrania mientras estamos dejando que maten a los palestinos, o a los sirios, Están matando a gente cristiana en Siria, que todavía hablan la lengua de Jesucristo. Y esta civilización cristiana occidental que tanto aplaude la Semana Santa, esa civilización cristiana occidental no está haciendo absolutamente nada. Ni siquiera por esas pequeñas colectividades que todavía hablan en arameo. Entonces, no perdamos de vista eso. Nosotros a lo mejor podremos ser barridos o no barridos por la historia, pero que los cambios se van a producir. Entre otras cosas porque esos cambios son inevitables. No puede ser que el mundo funcione con las sanciones que Estados Unidos, la Unión Europea le quiera poner a cualquier país. Cuba, ¿cuántos años lleva ya de sanciones? Venezuela, que si ahora Rusia, Irán, o sea, todos son sanciones para todos son sanciones. Y el robo descarado de las élites occidentales. Entonces, eso es precisamente lo que, como comentaba Chiqui, eso es lo que el mundo BRICS quiere para que tengan una nueva clave, digamos, de desarrollo y de relaciones entre los países, que hagan que un país grande y un país pequeño tengan los mismos derechos y que los dos trabajen simplemente para poder beneficiarse mutuamente, que es lo que no hemos hecho nosotros en estos 500 años. Hemos estado 500 años explotando al resto del mundo. Y eso es lo que se va a acabar, nos guste o no nos guste. O les guste que nuestra época, a nosotros sí nos gusta, pero a las élites nuestras no les gusta. Y por eso esta guerra, y por eso este tiempo que estamos viviendo es crucial. Es crucial. No es un simple cambio de que va a venir Sumar y va a venir el Pedrito Sánchez. Esto son cosas que no sirven para nada. Lo que se viene es un cambio de época, pero descomunal. En el que lo que era esa Europa orgullosa, racista, etcétera, etcétera, pues esa Europa se irá a la mierda. Que es lo que nos estamos convirtiendo. Y además conscientemente por parte de nuestras élites, porque si vemos los niveles de la sanidad, las inversiones en educación, en desarrollo industrial, en desarrollo tecnológico, ¿cuántas décadas de ventaja nos está consiguiendo ya China en pocos años? Inmenso. Menos mal que el comunismo está malo, menos mal que el comunismo es malísimo. Si fuera bueno no lo veas. ¿Vale? Bueno, y ya está. Y me parece extraordinaria la propuesta que ha hecho el compañero de crear ese centro, y la verdad que me gustaría poder, en la medida de posibilidades, yo vengo de Jerez y allí desde hace ya 3 años pues estamos trabajando un grupo de gente y la verdad que nos gustaría, en la medida de nuestras posibilidades, pues también poder contribuir, ¿no? Y colaborar, tanto económicamente si es necesario como también. El compañero Juan Cabral es del colectivo, el grupo Paremos las Guerras de Jerez, que están trabajando muy bien, por eso yo he insistido en que dijera algo, igual que antes. Los compañeros de Huelva, si ya que vivir tan lejos, los compañeros de Huelva. La compañera. O la compañera. A ver si alguien quiere decir algo. Bueno, a ver, bueno, muy interesante todo lo que está escuchando. Yo no sé si era el Mario Benedetti el que un día le preguntaron, bueno, ¿cree usted que el enemigo entiende al marxismo mejor que los propios trabajadores? Y dio una respuesta así un poco que dejó sorprendida al periodista, ¿no? Al que lo estaba entrevistando. Decía, hombre, yo creo que no, porque el enemigo del marxismo analiza el marxismo como un cuerpo político y se queda ahí, en un cuerpo político. Pero el marxismo es mucho más que eso. Y decía, bueno, es una antropología filosófica, una sociología del conocimiento, es una metodología científica, es una doctrina económica. ¿Cómo coño no va a ser un cuerpo político? Hombre, planteo esto un poco al calor de lo que se ha estado también valorando en la idea de
de estimular lo que el día 6 tenemos muy cerca de aquí, en Rota, que también es una reivindicación antiimperialista, una reivindicación antifascista de los pueblos, y yo creo que tenemos una oportunidad histórica de confrontar con el enemigo también a las puertas de esta base norteamericana el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana en esa manifestación. Aprovechamos, imagino que lo tendríais previsto decir, pero bueno, se puede decir también dos veces. A ver, un poco a bote pronto de todo lo que habéis hablado. Estabais de alguna manera planteando que a través de los aparatos de transmisión ideológica del capitalismo aparece como un enemigo central la Federación Rusa, Putin. Bueno, a ver, que presentado como, bueno, como la maldad, no hay un solo medio de comunicación, solo telediario, una portada de ningún que no haga referencia bueno, al carácter antidemocrático y al, bueno, yo creo que la Federación Rusa con su dirigencia y por supuesto también con Putin a la cabeza y también con el apoyo del Partido Comunista de la Federación Rusa, que es muy importante ese dato, está dando lecciones al mundo de internacionalismo antiimperialista y de solidaridad. Es decir, cuando los granos de trigo llegan a los pueblos latinoafricanos de forma gratuita, eso es un ejercicio de democracia, entre otras cosas, de humanismo. O cuando Cuba o Nicaragua o Venezuela se ven avalados por las políticas que parten desde Moscú y desde Beijing y desde Teherán. Eso, bueno, todo eso hay que saludarlo. Por lo tanto, ese dibujado enemigo pues no es tal para los pueblos, será para las clases antagónicas a nosotros, pero por lo tanto, mira, las últimas medidas los últimos acontecimientos que hemos tenido en las últimas horas, por un lado, creo que se ha mencionado lo de Estambul, ¿no? Lo que un manijero como Johnson aparece para romper unas negociaciones que ya se habían acordado 2 meses después del inicio de la operación desnazificadora en Ucrania, pero cuidado porque ya antes en la frontera con Polonia se llevaron acuerdos parecidos. Lo que pasa es que en el camino de vuelta asesinaron al portavoz del gobierno. Era un tiro a la cabeza. Efectivamente. O sea, que en cualquier caso, bueno, tenemos conocimiento de que esa parte del imperialismo, digamos, globalista, al calor del Partido Demócrata Norteamericano, bueno, colisiona en este caso con el imperialismo, digamos, más nacionalista que representa Donald Trump. Y bueno, hasta el punto de que parece que habría posibilidades de poner fin o de buscar acuerdos para que esta agresión, porque en definitiva es una agresión de la OTAN a Rusia, pues pudiera tener un fin, un acuerdo a corto o medio plazo. Pues parece, entre otras cuestiones, parece que se preservaba por las partes la posibilidad de que las centrales energéticas pudieran ser atacadas, pero ya esta noche hemos visto como nuevamente el ucronazismo pues ha considerado que había que cometer un nuevo atentado contra una de las grandes centrales del pueblo ruso. Eso viene de alguna forma certificado de lo de Boris Johnson, ¿no? Es decir, la Unión Europea, bueno, está radicalmente en contra de que eso pudiera tener una salida que pudiera evitar, bueno, lo que estamos viendo en imágenes. Yo he visto esta mañana un cementerio improvisado en Kherson y bueno, y aquello, bueno, no podemos hacer una idea. Creo que la victoria, bueno, ya está de alguna forma decidida porque Rusia, como decía Barroso, tiene un arsenal. Si se lo comentaba al mismo Fidel, bueno, es imposible ahora mismo de superar. Y bueno, sí, creo que un poco
Entonces la necesidad que tenemos de organizarnos, porque estamos viendo de alguna manera que el imperialismo está poniendo incluso en peligro nuestra integridad física. Es decir, que no hay una manifestación de un representante de estos criminales que vaya en un sentido de coherencia, en un sentido de habitabilidad, no, al contrario. Entonces, claro, la necesidad que tenemos de ponerle, en fin, un freno a estas políticas es de alguna manera imperiosa. Y bueno, pues muchas gracias, estoy encantado, estamos todos encantados de estar aquí con vosotros. Y bueno. Pues antes de que se vaya el resto del personal, vamos a intentar tener un autobús, vamos a intentarlo, pues ya se comentó en los pensionistas, se comentó hace 2 semanas me parece, de intentarlo, y yo creo que es posible, a ver si el personal que hay por aquí se anima buena parte y podemos conseguir un autobús por lo menos de 33 o 35 personas. Solo que, evidentemente, no solamente la gente del SAE y los pensionistas, sino todos los colectivos y organizaciones en Sanlúcar nos pongamos de acuerdo para tirar para adelante con ello. Que es la mejor forma de que el autobús se llene y tenga fuerza. Y si es posible que haya alguna organización que ponga la pasta, pues nos sale más barato. Por eso el tapeo que hay es el tapeo para echar un rato agradable y para sacar algo de dinero para pagar el local, y a ver si sacamos mucho. Yo estoy totalmente de acuerdo con las cosas que han dicho, porque además son complementarias, pero a mí hay algo que me preocupa sobremanera, que es el relato. Al fin y al postre, yo no sé cuánta actividad ha tenido, actos públicos me refiero, sí, pero yo creo que voy a por la 30 no sé cuánto. Fíjate tú, y siempre me ha tocado hablar del relato o contra el relato oficial, y a mí este tema me preocupa sobremanera porque tiene un elemento disuasor, desmovilizador y de control ideológico. Lo que está diciendo antes Juan Cabral, esto también lo sabían sobre la importancia del corazón del mundo y que era inevitable el cambio que se está produciendo. Lo decía en el siglo XIX Alfred Mackinder. Lo saben ellos, porque Alfred Mackinder viene de ellos, del imperialismo británico. Pero Alfred Mackinder decía también que quien controlase el corazón del mundo controlará el mundo. El corazón del mundo es Asia, en definitiva, India. Claro, entonces a mí me preocupa sobremanera también. Y en el relato también hay que dar la batalla. O sea, no solamente el componente filosófico ideológico, no, también la batalla por el carácter desmovilizador que tiene y desmotivador. Porque es que hoy apoyar a Ucrania y apoyar a la OTAN se ha convertido en parte del discurso progresista. Parte del discurso progresista. Le voy a dar a ustedes 2 detalles y termino ya. En primer lugar, cuando se abrió de nuevo la posibilidad de la interrupción de la guerra, el alto al fuego, una de las cosas que se empezó a decir, que de hecho se dice, es que Putin no es de fiar, Rusia no es de fiar, porque ya incumplió el acuerdo sobre la gestión portuaria del Mar Negro. Se dijo que ellos habían incumplido el acuerdo para que los nazis, ucranianos nazis, pudieran sacar sus productos alimenticios, su trigo, etc. Y que Rusia unilateralmente se retiró. No, Rusia y Ucrania, supuestamente con la Unión Europea, acuerdan, y con la ONU, que se abriese el Mar Negro para la exportación. Pero ¿cuál fue el problema? Que mientras que los ucronazis pudieron sacar sus productos agropecuarios, los rusos, aunque había supuestamente libertad de navegación, no podían porque continuaban las sanciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Si me sigue sancionando,
si no tengo a nadie a quien venderle, porque aquellos a los que yo históricamente les he vendido los sancionan los norteamericanos y la Unión Europea, ¿qué coño hago yo en este acuerdo? Pero lo que quedó fue que fue Rusia quien impidió la vigencia de ese acuerdo. Y por último, el otro día hay que leer al enemigo. La punta de lanza de la actividad televisiva antirrusa se llama Al Rojo Vivo, La Sexta. El otro día un politólogo dijo lo siguiente: ojo, en los próximos 5 años Rusia se va a rearmar, porque supuestamente ha sufrido un fuerte deterioro de su arsenal. Pero ¿saben ustedes por qué dice que Rusia se va a rearmar? Porque lo que quiere impedir es que la democracia se acerque a sus fronteras. Es terrible. O sea, Rusia debe ser atacada porque de esa manera salvamos a Rusia llevando la democracia europea. Es que es perverso el debate, el discurso. Yo lo oí con estas orejitas. ¿Por qué? Porque en la medida en que seamos capaces de convencer que la injusticia del proceso parte de la agresión que sufre Rusia a mano de la OTAN, hay que llenar de contenido democrático la acción contra Rusia llevada a cabo por Europa y la OTAN. Pero Pepe, es el mismo discurso de siempre. A Vietnam llevan la democracia. No, perdona que te diga. Lo llevan a Libia, lo llevan a Siria, pero vamos a ver. No, pero forma parte del nuevo relato, porque ya se pasa del enfrentamiento de naturaleza geoestratégica. Se pasa a decir, miren ustedes, tenemos que rearmarnos nosotros porque ese es el costo para llevar la democracia a Rusia. O sea, si no entramos en ese debate que es filosófico, ideológico y político, vamos a perder el debate. Y como perdamos el debate... No, y porque lo que trato de decir es que por un lado es el miedo en el cuerpo, por otro lado es la dialéctica. Te quieren ganar en el terreno de lo ideológico. Y ahí no podemos. En la medida en que crecemos en conocimiento, que cada día hay más gente que dice, carajo, ¿por qué tengo yo? Porque a mí los rusos no me han hecho nada. Hay que convertir en una especie de evangelización lo que está llevando a cabo la OTAN en Ucrania, en Europa, en Rusia, y decirles, señores, apriétense los cinturones, que tenemos que salvar a los rusos de la dictadura. Por tanto, aflojar las panojas para que podamos rearmarnos. Y a Venezuela. Lo mismo, el señor Fernando Santiago, el periodista, tachó en su artículo ayer a Maduro de tirano, de criminal sangriento, ¿verdad? En su día los majarones del metal. Sí. Una anécdota, el otro día sale las famosas fotos estas, fotos no sé qué, que son fotos así de la gente. ¿De inteligencia artificial o no? No, los concursos estos de fotos con gente, a lo mejor pues eso de los migrantes, de todo como muy dírico y tal. Y una salió muy rápido en la televisión, una que sale muy rápidamente es la Corina Machado, arengando a sus masitas, que son muy pequeñas. ¿Sabéis quién es María Corina Machado? Sí, no, claro. Pregúntale, no, hay gente que no lo sabe. La opositora venezolana. Sí, la opositora venezolana. La opositora no. La representante del imperio norteamericano. La representante del imperialismo. Bueno, pues esa sale, que es exactamente la que está con Estados Unidos, y el relato que va contando, pero las fotos salen muy rápido, y sale esa diciendo cómo la democracia, otra vez el rollo de la democracia y tal. O sea, ese bombardeo, como dice Benito, es histórico. Y claro que hay que ir en contra del relato, claro, pero la gente que no está formada, digamos, que no es crítica, eso le llega y lo eso, ya queda ahí. Eso Eso es lo que quería decir. Luego eso es la capacidad crítica de saber discernir un poco. ¿Qué dice Juan? Y tan histórico, decirle que el gran Robespierre, cuando la derecha quería exportar la Revolución Francesa para derrotar la Revolución Francesa en Francia, el discurso de Robespierre fue: no quiero revolucionarios
No quiero misioneros revolucionarios. O sea, nosotros no queremos revolucionarios demócratas en Rusia, ¿no? Porque hagamos la revolución aquí y dejamos los de rollo en Rusia. O sea, esa manera, digamos, de crearte el enemigo, y entonces aquí ya todos somos españoles, todos tenemos que... Entonces ya... Bueno, yo acabo, como acabo últimamente, viva los revolucionarios yemeníes, la resistencia yemení, junto a la resistencia de los pueblos occidentales. Y ahora, para poder resistir, el tapeo. Pero,